Ya estamos de vuelta y lo hacemos para contarles que en el día de hoy se confirmó un acuerdo para adelantar el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos. De eso nos va a contar, nos va a explicar de qué forma se va a producir este adelanto Belén Vázquez, con quien ya tenemos contacto hasta ahora. ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal, Vivi? Muy buenas tardes. Exactamente, es un acuerdo escalonado que va a tener entonces tres pasos, digamos, de aquí a que se llegue a los 500.000 pesos. Y para conocer todos los detalles vamos a conversar con la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, muchas gracias por conversar con nosotros. Son tres tramos. Ahora en mayo son 440.000 pesos, septiembre 470 y ya en julio del próximo año se alcanzan los 500.000 pesos. ¿Por qué deciden adelantar esta meta que estaba dentro del programa de gobierno, pero para terminar esta administración, ministra? Bueno, muy buenas tardes. Valorar, ¿cierto?, la posibilidad de haber podido construir este acuerdo. Llevábamos varias jornadas de negociación, no son temas tan simples, ¿cierto?, porque tenemos que equilibrar debidamente lo que es la responsabilidad económica, el cuidado del empleo, así como también la posibilidad de tener un reajuste que les permita a los trabajadores absorber lo que ha sido el alza en el costo de la vida, pero también aumentar de forma real los salarios, porque en nuestro país, como lo hemos señalado varias veces, la estructura salarial es muy inequitativa, es decir, hay muchos que ganan muy poco y esa es la realidad. De hecho, el salario mínimo alcanza a 1 millón de personas en nuestro país, 906.000 en estricto rigor, para ser más precisa, de las cuales 500.000 son hombres, 400.000 son mujeres, pero hay un par de millones más al menos de personas que están muy cerca del salario mínimo. Vamos a hacer este aumento escalonado y lo vamos a hacer cumpliendo la disposición del programa de gobierno del presidente Boric, ¿no?, de alcanzar los 500.000 pesos dentro de su mandato, pero esto se anticipa un poco a lo que originalmente se había presupuestado, en razón precisamente que hemos vivido un alza importante en los costos de la vida. Yo creo que hay que ir viendo la realidad de cómo esto ha ido afectando también a las familias, y por otro lado, porque como gobierno el presidente ha dispuesto un acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, que son en particular las pequeñas, las empresas que más pagan salario mínimo en nuestro país, aunque no las únicas. Quisiera agregar como dato que el 8% de las empresas de gran tamaño paga salario mínimo y el otro 12% lo pagan las medianas, y de ahí micro, pequeñas y empresas unipersonales, pero también van a contar con un apoyo en esta gradualidad que va a ir haciéndose carne en el tiempo y aplicándose paulatinamente. Ministra, además de los reajustes que van a haber en materia de salario mínimo, hay otros reajustes en materia de asignación familiar que se suman a lo que ya se legisló en el paquete de ayudas que fue aprobado ahora durante el verano. Si nos puede contar un poquito de eso, ¿cómo va a ser la distribución por tramos ahí también? Bueno, lo primero, contarles que en el acuerdo de salario mínimo se tocan varios elementos más. Suele solamente visibilizarse lo de salario mínimo porque es lo más concreto, ¿no? Pero también se contemplan ajustes a la asignación familiar, que recientemente fueron reajustadas en sus montos, tanto el SUF como la asignación familiar, en un 20%. Entonces, ¿qué es lo que se incorporó en esta negociación? Que los tramos para acceder a la asignación familiar se ampliaron. Estaban en pesos fijos desde hace muchos años, y en la medida que los ingresos, cierto promedio, iban subiendo, iban quedando muchas personas afuera, y se proyecta que entre un 10 y un 12% de los actuales beneficiarios hoy día de la asignación familiar podrían verse incrementados. Entonces, lo que se hizo es que la línea de corte para acceder al beneficio se fijó más alta, ¿ya? En segundo lugar, lo que también se hizo dentro de este acuerdo, y que lo tenemos que ir implementando, es que se crea un Consejo de Seguridad Económica de las y los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que junto a la CUT y el gobierno vamos a estar revisando precisamente los precios, en el alza o las modificaciones en los precios de los alimentos. Hemos tenido una experiencia muy reciente de lo que ha pasado en estos últimos años, y por cierto tenemos que ir previendo con medidas también de políticas públicas hacia adelante que se hagan cargo de esto. Y se acordó también la extensión del bolsillo familiar electrónico, ¿no?, que se legisló recientemente, que empieza el 1 de mayo, pero que primitivamente termina el 31 de diciembre y que ahora se extiende hasta el próximo año para la siguiente negociación.
Quería preguntarle justamente, ministra, por el tema del alza en los costos, porque al igual que el año pasado, este reajuste de salario también va a tener consideraciones en caso que la inflación supere el 6% de aquí a lo que termine el 2023. Ahí va a aumentar nuevamente 10.000 pesos y va a pasar de 460 a 470, ¿verdad? No me falla la memoria con la... Sí, bueno, esto va a ser así, solo para repasarlo. Al 1 de mayo de este año, 440.000, al 1 de septiembre de este año, 460.000, y al 1 de julio del año 2024 los 500.000 pesos. ¿Qué va a pasar? Es que si de aquí a fin de año, que tenemos una meta de control inflacionario, que eso es importante, que se vaya también asimilando, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el tema de los retiros constituye una amenaza para el cumplimiento de esa meta, toda vez que no queremos que se profundicen la inflación, sino que por el contrario, que podamos seguir en su control. Entonces, si de aquí a fin de año la inflación es superior al 6%, lo que va a ocurrir el 1 de enero del año 2024 es que de esos 500.000 pesos que se iban a pagar a partir del 1 de julio, se van a adelantar 10.000 pesos. Entonces, estos 460.000 que venían pagándose van a ser 470.000 pesos. Ahora, también hay que aclarar, Vivi, porque... se va a avanzar, ¿cierto? Ya se acordó que el próximo año, en julio, se van a alcanzar estos 500.000 pesos, pero no quiere decir que el próximo año no va a haber una negociación de salario mínimo. Esta instancia se va a repetir, solo que va a tener foco en otras materias, ¿correcto? En otros beneficios, como por ejemplo la asignación familiar, pero por cierto no es salario mínimo, porque salario mínimo está siendo acordado hasta el año 2025, que es donde se retomaría nuevamente la negociación. Lo que sí es que con el objetivo de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, yo creo que eso es sumamente importante dejarlo claro, porque 500.000 pesos hoy con una alta inflación no es lo mismo que 500.000 pesos mañana, y aun cuando como gobierno estamos convencidos de que tenemos que seguir avanzando en reducir la meta inflacionaria, esos ingresos se quieren proteger. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al 31 de diciembre del año 2024 se va a reajustar desde que se fijaron los 500.000 pesos, es decir, el 1 de julio, al 31 de diciembre. Entonces, el 1 de enero del año 2025 va a haber 500.000 pesos más IPC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los salarios se han ido quedando atrasados, ¿cierto? Y los trabajadores han ido perdiendo poder adquisitivo, y la idea es hacia adelante también poder avanzar en elementos que nos permitan indexar el crecimiento de los salarios a factores más objetivos, ¿no? Y sacarlos también de esta lógica más de contingencia que se da todos los años. Ministra, ya para cerrar, no puedo dejar de preguntarle, mañana se acaba lo que algunos han llamado la veda legislativa respecto a los retiros de fondo, y ya se ha adelantado que se van a ingresar al menos 6 proyectos relacionados en la materia. El ministro Marcel hablaba hace un ratito sobre este tema. Ahí, ¿cuáles también van a ser las cartas del gobierno pensando en que, por ejemplo, el Partido de la Gente quiere presentar un proyecto de características similares a lo que el gobierno presentó el año pasado con el tema del retiro acotado, que dicen ellos podría tener más consenso dado que fue un proyecto que en su momento impulsó el gobierno? ¿Qué le parece esa estrategia? 6 proyectos de ley anunciados para mañana de una materia en la cual el gobierno ha sido sumamente claro en que no vamos a apoyarlos, toda vez que no podemos seguir, ¿cierto?, abonando que los trabajadores enfrenten las dificultades con sus propios fondos previsionales. Pero yo también haría un llamado a que esos mismos legisladores pudieran revisar otras necesidades de la ciudadanía y avanzar en otras iniciativas legislativas, porque si uno mira bien, hay algunos parlamentarios que solamente viven del tema de los retiros, y eso es muy complejo porque la ciudadanía, todos los que somos servidores públicos y se ejercen ya sean cargos parlamentarios desde el Ejecutivo, nos paga una remuneración para que cumplamos con nuestro trabajo, que suele ser más amplio que solamente una idea como la de los retiros. Ahora bien, respecto del tema del retiro acotado en particular, las circunstancias del año pasado eran bien distintas de las que hoy día estamos enfrentando, y principalmente el esfuerzo que hemos hecho todos, porque ha sido un proceso de ajuste grande a la economía. Las personas que menos fondos provisionales tienen la han vivido con harta dureza. Lo que menos podemos hacer ahora es retroceder y poner nuevas presiones inflacionarias sobre la mesa. Así que esperamos que las iniciativas no avancen. Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro trabajo, entregando los argumentos que nos parezcan que son los correctos. Ministra Janet Jara, muchas gracias por conversar con nosotros. En detalle, Vivi, entonces, el acuerdo de salario mínimo, también las reacciones del gobierno a propósito de esta arremetida del 6º retiro, que en la práctica sería el 4º. Por supuesto que en nuestras próximas ediciones
pensiones vamos a estar profundizando en particular en lo que tiene que ver con salario mínimo y muy atentos a lo que ocurra mañana en el Congreso con los retiros de fondos. Claro, 1 de mayo 440.000, 1 de septiembre de este año 460, para 1 de julio de 2024 llegar a los 500.000, y ahí también estuvo conversando respecto a un tema que va a marcar esta semana, que son estos proyectos de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Gracias, Belén, que estés muy bien. Nos vemos.